Adelante. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y si yo digo Maranata, Cristo viene. amén. Amén. Y de que viene, viene, hermano. Amén. Él no retrasa sus promesas. Él es alguien que nunca miente. Amén. Él es alguien que promete y cumple. Amén. Amén. Y todo se ha cumplido. Amén. Así es que no dude, hermana y hermano, no dude de que Cristo viene, Cristo viene. Amén. 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 Bien, gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos perdón por todas y cada una de nuestras ofensas hacia ti. Por aquello, Señor, donde te hemos ofendido, a veces con entendimiento, a veces sin entendimiento, a veces otras sin darnos cuenta siquiera que pecamos, que te ofendemos y que te entristecemos por nuestros malos actos. Señor, te pedimos perdón por todo aquello que te podamos haber ofendido, Padre. Y ahora, Señor, también te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos como familia, porque somos hermanos en Cristo, porque somos de un mismo Padre. Y ese Padre, Dios mío, eres tú, Señor. Yo te pido que apresuren los pasos de quienes aún van a venir, que nada impida que vengan a reunirse y a oír tu palabra y a gozarse, Señor. Quita todo estorbo, quita todo impedimento y todo aquello que les ate y no les quiera dejar venir. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, que tu palabra tiene poder y que tu promesa pronto se cumplirá, Señor. Te damos gracias, yo te doy gracias por ser el portador de tu palabra, por ser el portador de tu mensaje en esta mañana, Señor. Gracias, es un privilegio para mí, es una bendición, es un honor que no merezco, Señor. Pero sin embargo, a ti así te ha agradado, Padre. Por eso te doy gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Abre sus oídos y ojos espirituales, Dios mío, para que puedan oír y ver y entender tu palabra y que les penetre hasta lo más profundo, hasta la vértebra de sus tétanos y hasta lo más profundo de su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos esta Amén. mañana? Es un deleite el poder venir a oír la palabra de Dios, hermanos. Amén. Porque aquí aprendemos. Sí, amén. Aquí Dios nos corrige. Aquí Dios nos enseña. Y el que se deja corregir, y el que se deja enseñar, y el que practica la palabra de Dios, va a ser grandemente bendecido. Amén. Gloria a Dios. Y ahora el tema de esta mañana es el pecado que llevó a la muerte a los hijos de Elí. ¿Alguien sabe quién era Elí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, para quien no lo sabe, les voy a comentar una introducción de quién era Elí. ¿Mandé? Ya pueden sentarse, claro que sí. Gloria a Dios. Bueno, miren, Elí era un sumo sacerdote, hermanas y hermanos. Era juez, no solamente era sumo sacerdote, ¿verdad? También era el juez de todo el pueblo de Israel. Y él no solamente juzgaba las causas espirituales, él también juzgaba los casos judiciales, lo que pasaba en este mundo. Amén. Amén. Entonces él tenía que resolver todos esos problemas. Él venía de la descendencia de Aarón, fue hijo de Itamar. Itamar era hijo de Aarón y él era la descendencia que venía desde cuando Dios ungió a través de Moisés a Aarón para que fuera su sacerdote. Y Dios les había dicho, hermanos, que iban a ser sacerdotes por todo lo que el mundo durara, por todo lo que esta tierra durara, y él nunca iba a cortar
ese lazo de comunión entre Dios y los hombres. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver por qué sí lo tuvo que quitarles. Amén. Entonces es un honor que Dios nos corrija, hermanos. Es una bendición, pero para eso tenemos que obedecer, porque hay hijos, hay hijas rebeldes, y hablamos también a nivel iglesia, hay rebeldes que no quieren entender, que tú les dices haz esto, que tú le dices que ya no sea así, que tú le dices que hagan un cambio, y no cambian los ingratos, siguen igual, siguen igual, siguen igual. Y parece que no les dijiste. Qué triste que la gente no quiera aprender. Qué triste que la gente no se deje enseñar. Qué triste que no entiendan lo que es la corrección que viene de Dios. Entonces, es dichoso cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, somos corregidos, somos cambiados de esa vieja manera de vivir. Y entonces ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición, porque Dios honra al que le honra y Amén. Dios Amén. bendice al que es obediente. Sí, amén. Entonces, para empezar, hermanos, yo quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 33, al 36. Amén. Gloria a Dios. Maranata, Cristo viene. Amén. Aleluya. Ya estamos ahí todos. Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 36. Me dicen un amén cuando ya lo tengan Amén. todos. Amén. Gloria al Padre. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque recuerden que Dios es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. Simbólicamente lo hemos declarado como un huevo que tiene cáscara, que tiene yema y que tiene clara. Asimismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Dios vive en nosotros, hermanos, y es una dicha, es un gozo. Alguien por ahí me comentaba en TikTok que el Espíritu Santo no vive en nosotros. ¿Cómo no? Le digo, caray, nosotros ¿qué somos de Dios? ¿Qué somos del Espíritu Santo? Somos ese templo, y el Espíritu Santo vive en ese templo que somos nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, y Dios vive en nosotros. Amén. Tenemos que entenderlo. Entonces, en 1 Samuel 2:12 nos dice la palabra de Dios: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo que tengamos ya 5 años en la iglesia, o que tengamos 5 años o 10 de cristianos, y que seamos aún impíos por no tener conocimiento. Y yo digo, ¿dónde están esos atalayas? ¿Dónde están esos sacerdotes? ¿O dónde están esos pastores que no les enseñan la verdad a su iglesia? Que no les dicen, o que pueden ir y comentar en otro lado y predicar por allá muy duro, pero en su iglesia no. ¿Por qué? Porque tienen miedo de sus malas acciones, porque no están corregidos ellos mismos, porque como ellos tienen cola que le pisen, pues en la iglesia no enseñan la verdad. Únicamente les endulzan el oído para que se vayan felices, pero están perdidos. Entonces es una bendición que nosotros empecemos a conocer de Dios lo más práctico. Lo que más podamos aprender de Él es mejor, pero lo mejor es ponerlo en práctica, hermanos. Sí, amén. Obedecer la palabra de Dios, llevarla a cabo, no ofendernos. Hay gente que le dices así, hazle asado, y no quiere. No, ¿por qué me va a mandar a mí este hombre? Pero tenemos, hermanos, que entender y hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahí atrás se podría concentrar, por favor. Por favor, porque hasta el ruido de una mosca nos distrae, hermanos. Sí, amén. Entonces, tenemos que echarle ganas. Y dice la palabra de Dios que, bueno, estos hombres eran unos impíos
lo que significan que es un impío para ustedes, hermanos. ¿Qué es un impío? Pecador. Es un pecador, es una persona cruel, es una persona mala. Amén. Amén. Es una persona cruel, despiadada y duros de cerviz y de corazón. Amén. Amén. Ellos conocían el protocolo. Los hijos de Elí, hermanos, ellos conocían qué se tenía que hacer a la hora de hacer el sacrificio de la oveja, la ofrenda a Dios. Ellos sabían, ellos tenían conocimiento del protocolo de lo que se debería de llevar en la iglesia, como eran los símbolos de todo ello, pero no conocían de Dios. Qué triste que teniendo un cargo en la iglesia y no conozcas los principios de Dios, que no conozcas la palabra de Dios, que no tengas temor de Dios, que no obedezcas a Dios. O sea, esto era triste. Y venían de un sacerdote, hermanos. Por eso los hijos, las hijas deben de ponerse pilas y tienen que aprender, tienen que rebasar al sacerdote, tienen que rebasar a su papá o a su mamá en enseñanza bíblica, hermanos. Pero ¿qué hacemos nosotros como padres? Si les estás enseñando y guiando en el camino de Dios a tus hijos, o los dejas que hagan su voluntad, los dejas que vayan así como ellos quieren. Ayer nos tocó ir a un convivio, pero todo el camino nos fuimos platicando de lo que no se debería de hacer en ese convivio, de todo lo que no se debe de hacer ni llevar al igual que ellos en ese convivio, hermanos. La verdad, ya uno ya no se siente a gusto. Yo en mi particular punto, yo ya no me siento a gusto. Pero siempre vamos pensando en agradar a Dios. Amén. Pensando en dar un buen testimonio. Pensando en hacer las cosas mejores para Dios. Y de esa manera ya tus hijos ya van preparadas, ya van preparados, que no deben de hacer, que sí pueden hacer. Y de esa manera, pues hasta el camino se nos hace más ameno. Sí, Amén. 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 Entonces, hermanos, tenemos que enseñar y preparar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra pareja, para que cada día sea la mejor persona, que sea mayormente obediente, para que Dios se agrade de ella o Dios se agrade de él. Pero si no lo hacemos como estos hijos de Elí, por eso dice que no tenían conocimiento de Jehová, y cuando hacían los sacrificios, ¿qué hacían? Deshonraban esa ofrenda a Dios. Amén. Amén. No tenían amor, no tenían temor de Dios. ¿Y cómo va a tener alguien temor y amor a Dios? ¿O cómo vas tú a amar a Dios si no lo conoces? Si no te han dicho cómo debe de ser tu personalidad hacia Él, si no te han enseñado cómo portarte, si no te han dicho que Dios es amor, si no te han dicho que a Dios hay que honrarlo, hay que amarlo, hay que adorarlo. Es al único que debemos adorar. Pero ¿cómo lo vas a adorar si no te han enseñado que hay que honrarlo, que hay que amarlo? ¿Cómo? ¿O cómo lo vas a honrar si tampoco te han enseñado? Nosotros somos hermanos sacerdotes de nuestro hogar. Si ya no está el hombre, el marido, está la mujer, está la mamá, y esa mamá toma el cargo de sacerdote en su hogar. Es la que debe de guiar y enseñar a sus hijos a andar derechitos en el camino de Dios. Amén. No llegar a la fiesta, llego al convivio y me comporto y me porto igual que todos. ¿Acaso eso es ser cristiano? ¿Acaso es servirle a Dios así? No. Al contrario, entonces ¿cómo te van a identificar? Obvio, muchos se van a enojar, no, este aburrido. Piensan que somos aburridos, pero ¿cómo nos gozamos acá? Amén. Piensan que estamos tristes, pero ¿cómo somos de alegres? Amén. Gloria a Dios, pero nosotros nos deleitamos en la luz, no en la oscuridad, hermanos. Amén. Nosotros andamos caminando sobre simientes, y ese sobre cimiento es Dios. Amén. Entonces ya no podemos comportarnos, llega el hermano, ya va a darle al bote. ¿Cómo podría ser eso? O sea, ¿cómo se siente? Uno mismo debe sentirse ya mal. Sí. ¿Sabes qué? Bailen, respeta a los que están bailando, respeta a todo el mundo, pero tú no hagas lo que hace todo el mundo.
Tú tienes que marcar la diferencia, hermano. Amén. Tienes que darte a respetar como cristiano. Sí, amén. Tienes que hacer, como les decía ayer, de nosotros depende que respeten y amen a Dios. Y si somos y nos comportamos igual, ¿cómo van a honrar a Dios? Hacen quedar mal a Dios. Y nosotros como cristianos no podemos hacer quedar mal a Dios, hermanos. Amén. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y el 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes, habla de los hijos de Eli, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. ¿Ustedes sí conocen lo que es un garfio? Un fierro, ¿no? Un fierrote, pero Sí. grandote, yo Sí. creo como así de este vuelo, Sí. con unos ganchotes como así de largos, y así, exacto, como dice la hermana. Y sacaban todo, y sí, eso les pertenecía al pueblo de Israel, eso le pertenecía a los levitas, hermanos, a la descendencia de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron herencia, ellos no tuvieron tierras, ellos no tuvieron esos campos o esos llanos. A ellos solamente le dijeron, ustedes se van a encargar de mi templo, pero ustedes van a vivir del diezmo y van a vivir de las ofrendas que vengan a hacer todos aquellos que pecan, una vez al año. Entonces, ¿qué pasaba ahí? La grosura del carnero tenía que ser quemada, ofrecida a Jehová Dios. Y ya que estaba cocida, ya que había sido, ¿quién es el que se debe deleitar primero? En una casa, ¿se deleita primero el amo y después el esclavo? ¿O primero el esclavo y luego el amo? Primero el amo. Primero el amo le dice al sirviente, oh, sírveme por favor de comer, vengo cansado. No es al revés. ¿Acaso viene el sirviente y le dice al patrón, patrón, sírvame, ya tengo hambre? No. Obviamente no. ¿A quién le pertenecían esas ofrendas? A Dios, hermanos. A Dios, a Él era el primero que debía. Y no, estos ingratos querían comer, sacar la carne cruda para después guisarla a su santo gusto, al fin de que ahí había mujercitas que hacían de comer, o hombres que sabían. Hermanos, tenemos que darle su lugar a Dios en todas las cosas, en todo lo que hacemos, en todo lo que acatemos, hay que darle siempre la prioridad a Dios. Amén. Y esta prioridad puede ser que tú quieras hacer algo malo, o que te obliguen a querer hacer algo malo, o que te forcen, o que te digan, yo primero honro a Dios y después, no, ni después ni antes, ¿verdad? Solamente yo honro a Dios y así me quedo. Entonces, hermanos, él lo metía en el perol, o en la olla, o en el 14, y lo metía en el perol, léanle, y en la olla, en el caldero, o en la marmita, así le decían al caso, vamos a decir. Lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿A qué iban a Silo? A sacrificar ofrenda para Dios cada año, o una vez al año. En el 15 dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, es decir, el que estaba haciendo la ofrenda a Dios, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, era fuerza, y esto entristecía, y esto desanimaba mucho a los ofrenderos, a los que venían llenos de pecado y ofrecían su cordero, su borrego limpio, sin mancha, blanquito, y se lo ofrecían con mucho gusto a Dios para que ellos a través de esa sangre fueran purificados y fueran santificados, ¿me entienden? Amén. Entonces, hermanos, qué coraje y qué impotencia que estos malvados hijos de Eli llegaban y agarraban la carne sin menospreciando que era un sacrificio para Dios, menospreciando
la ofrenda que era únicamente y exclusivamente para Dios, porque primero come Dios y después come el siervo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros a veces, hermanos, estamos equivocados. Pensamos que primero me complazco yo, primero me quedo a dormir más horas, primero hago esto, primero hago lo otro, hago todo mi trabajo, y al último, ya si me sobra un tiempo, voy a la iglesia. Si me sobra un tiempo, voy a honrar a Dios. No, eso no debe de ser así, hermanos. Dios debe ser primero, pero no solamente en la comida, en todo, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, eso no le agradaba, porque la grasa del animal debía quemarse en el altar antes de que el sacerdote tomara su porción. Sí le correspondía su porción, sí le tocaba que él agarrara lo que quisiera, pero siempre y cuando después de que Dios ya haya saboreado el olor grato. Amén. Amén. Entonces ahí estaban bien chuecos estos. Pero ¿por qué estaban chuecos? ¿Por qué andaban mal? ¿Por qué no les importaba? ¿Por qué deshonraban el sacrificio de Dios? Dígame alguien, ¿por qué? ¿Por qué deshonrar? Por Desde aquí adelante hasta atrás, ¿por qué deshonraban a Dios? desobedientes. ¿Eh? Por desobedientes. Porque no conocían a Dios, porque no tenían temor. Pregúntale a alguien allá afuera que no tenga temor de Dios, que no conozca de Dios, y cómo te va a decir, cómo te va a responder. No, pues vamos, mira, por ejemplo, me decía un amigo antier, no, pues es que con mi mujer, si me levanta la canasta, dice, pues yo voy y busco unas morras, allá sabes, dice, te cobran. Y le digo, ok, en el mundo lo pueden hacer, le digo, pero eso no le agrada a Dios. Y dice, no, porque son necesidades biológicas. Estoy de acuerdo, sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tú no te puedes contener, cásate y ya haz tus necesidades fisiológicas con tu pareja. Pero no puedes irte con esas mujeres, estás manchando, estás siendo una persona adúltera, si es que eres casado, y estás cometiendo ese error, y por lo tanto estás haciendo la voluntad del diablo, y por lo tanto no vas a entrar al reino de los cielos. Imagínate, si estás ahí te mueres y ya no te puedes arrepentir. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Si no puede contenerse, cásese. Y si no, quédese así, es mejor. Sí, amén. Amén. Sí. Vamos al 17. Ellos le robaban la ofrenda a Dios por ignorantes. Ahora sí que tomaban lo que no les pertenecía. Sí. Y dice el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vean qué hacían, menospreciaban las ofrendas ofrecidas a Jehová. Pero eso tendría consecuencias graves, hermanos. Eso iba a tener unas consecuencias graves, ya que su pecado molestó a Dios y Dios los abandonó y les mandó la muerte a través de los filisteos en un tiempo más adelante. Amén. El 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Saben lo que es un efod? El efod es un chalequito sin mangas. Es nada más así, tiene unas piedritas por aquí y llega abajito de las rodillas, hermanos. Entonces, por eso Samuel usaba ese efod. Él usaba. Entonces, también del 19 dice, le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Y qué era una túnica pequeña? Esa sí es, con mangas largas, blanca, y te llega casi hasta el suelo. Amén. Esa es la túnica. Entonces, así se vestía el joven Samuel, porque recuerden que el joven Samuel fue ofrecido por su madre y su esposo Elcana, y dijo, si tú me mandas un hijo, Señor, yo te lo voy a dar, te lo voy a ofrecer para tu servicio, para que te sirva, Señor. Y ella, sin tener ningún otro hijo, a pesar de que su cuñada
se burlaba de ella porque ella sí tenía hijos y ella no podía tener hijos. Entonces su cuñada se burlaba de ella y la menospreciaba y la hacía menos. Pero ¿saben qué? Que Dios es grande porque tenemos un Dios hermoso, tenemos un Dios poderoso y la libró de esa vergüenza que ella tenía, porque en aquellos tiempos no tener un hijo era muy vergonzoso. Después Jesús hasta dice que la que no tiene hijos, mejor, porque va a poder correr cuando venga la tribulación. Entonces, hermanos, realmente ella estaba angustiada, amargada, triste, ya no sonreía, se la pasaba solo llorando, peleando seguramente con el Cana, su marido, y Ana, se llamaba Ana, ¿no? Sí. Y Ana no era feliz. Pero una vez, hermanos, ella llegó al templo, ahí donde predicía el sacerdote Elí, y estaba tempranito, estaba en la banca, estaba orando, estaba llorando, y el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria. Y le dijo, pero ¿saben qué declaró Elí? Porque Elí declaraba la palabra y se llevaba a cabo. Y le dijo, anda, ve, ya estás ebria tan temprano, pero anda, ve, ya Dios te va a dar lo que le pediste. Y salió embarazada. Amén. Salió embarazada del profeta Samuel, hermanos. Entonces después ella, pues se lo llevó, después de destetarlo, se lo lleva al sacerdote, a Elí, lo deja ahí y se va. Pero como venían cada año a dejar su ofrenda, le dice también Elí, que Dios les dé otros hijos en lugar de este que le ofrecieron al Señor. Amén. Y así fue, le regalaron, creo Dios le dio 2 hijos más y una mujercita. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, solamente aférrate a Dios, solamente cree, haz las cosas, no te amargues, no te agüites si tu situación ahorita está mal. Espera solamente en el Señor, todo va a cambiar, todo va a ser bendecido en tu vida. El 19, entonces no, vamos a pasar al 20, dice, y Elí bendijo a Elcana, aquí es la bendición, Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos, no, hasta me quedé corto, 3 hijos y 2 hijas, después de que no podía tener, después de que la humillaban, después de que se burlaban de ella. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Amén. Él todo lo puede, solamente ponte en las manos de Dios. Amén. Entonces, dice el joven Samuel, y visitó, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, él ya era grande, hermanos, y servían en la entrada, dice, perdón. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. ¿Se da cuenta, hermano? Que tú sepas que tus hijos andan chuecos, que tú sepas que tus hijas andan mal y que tú no las corrijas, que sabes que son unas tremendas desobedientes, desobligadas, desatendidas, rebeldes, canijas, apartadas de Dios, y que no las corrijas, que no les llames la atención. ¿Es bueno eso? ¿Verdad que no? A la verdad, Elí sí le llamó la atención a sus hijos, pero muy leve, muy suave. Tenemos que ser duros, tenemos que ser fuertes para que no lo vuelvan a hacer. En este caso hay veces que hay que usar la vara o un cachetadón. Es la verdad, hasta un cachetadón para que entienda y se aparte de eso. No me hizo nada, me lo vuelvo a hacer, me vuelvo a hacer eso. Tienes que ponerle, tanto reprenderlo con vara como castigo. Algo, ¿qué le gusta más a tu hijo? El celular, retíraselo, algo para la tarea o para algo que va a hacer o algo importante. ¿Qué le gusta más estar pegado en la televisión comiendo palomitas? Retírale eso. No puedes ver televisión, no puedes comer palomitas, retírenle lo que más le guste.
Pero si somos padres o madres alcahuetas y ay, que sí, mi hijo, no te preocupes, me sube al sillón, me subo a las sillas, me subo acá, me subo allá y nadie me corrige. Madres alcahuetas, padres alcahuetas, que no corrigen a su hijo y en vez de hacerle un bien, le van a hacer un mal. ¿Por qué? Porque no lo corrigen, porque no la corrigen. Y hay que corregirlo para que el hijo, la hija se incomode y al estar incomodado se va a cambiar y ya no lo va a hacer. No les tengan miedo. Si Dios te respalda y Dios está contigo, ¿qué importa? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a tus hijos? A Dios. A Dios tenemos que agradar. Y saben, Dios nos va a componer todo. Amén, gloria a Dios nos va a componer todo. Y de esa manera tú estás honrando a Dios y no a tus hijos. Amén. Amén. Y luego no solamente eso, sino que aparte conquistaban a las mujercitas que estaban ahí en la puerta del tabernáculo, las que seguramente hacían el aseo, alguna cosa, estaban checando, y estos ingratos hacían sus cochinadas en el mismo templo, hermanos. Oh, no. Vean nada más. O sea, qué tremendo, porque así lo dice la Biblia. Dice, pero Elí, el 22, calle por favor al niño, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Creen eso posible? Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Eso no puede ser, hermanos. O sea, ellos estaban y tenían una función en el tabernáculo. Ellos podían tener a su esposa, pero sin embargo no lo hacían y preferían hacer iniquidades, agradarse a ellos mismos en lugar de agradar a Dios. Tranquiliza al niño, por favor. Qué tremendo, hermanos, qué tremendos. 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Eso fue lo que le dijo Elías a sus hijos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, él sabía, la gente murmuraba, hermano. La gente ya se daba cuenta. La gente ya sabía y decía, es que nos quita las ofrendas. Es que le quita a Dios. Ni siquiera se la quitaba a ellos. Las ofrendas se las estaban quitando a Dios. Y luego dormían, conquistaban a las chicas para dormir con ellas. Y el pueblo ya sabía. Oiga, hermano, nada más usted, a nosotros como siervos, ¿cómo sentirían que ustedes me vieran salir de un hotel con una mujer que no es mi esposa? ¿Verdad que no? Cochino, viejo cochino, viejo marrano. O sea, y ese viejo, o ese hombre, o ese pastor, o ese predicador, o ese evangelista, me pone las manos, ese evangelista cochino ora por mí. ¿Cómo va a ser oído si Dios no oye a los pecadores, hermanos? Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Si de verdad le ponemos la mano en el arado, ya no voltemos atrás. Quiere decir que a Dios no le agrada que pequemos, a Dios no le agrada que complazcamos a nuestra carne, pues no lo vamos a hacer. ¿A quién vamos a complacer únicamente? A Dios. Y Él nos va a bendecir. Amén. Y nos va a llenar de toda clase de bienes, amén, de toda clase de bendiciones. Aunque tú no veas nada, hermano o hermana, aunque ahorita no veas nada. Así veía el siervo de Elías. Y le dice Elías, ve, sube a la montaña y ve si ya viene el agua, ve si ya viene una nube. Y subió una vez y nada, y subió otra vez y no ve nada. Y va a la tercera y dice, uy, hay una nube, la nubecita como la palma de mi mano. Pero después esa nubecita se convirtió en un torrencial de agua, que hasta el río ya no se podía pasar por tanta lluvia de bendiciones. Amén. Así ahorita, aunque tú no veas nada, aunque no veas nada, aunque veas una nubecita, una manita, el día que Dios quiere y ve tu obediencia, te va a bendecir. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Aleluya. Entonces, le dice en el 24, le dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes?
Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y el 24 dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, no solo, si yo estoy contaminado, hermanos, yo los voy a contaminar a ustedes. Si yo estoy bendecido y ando en obediencia, ustedes van a ser bendecidos y obedientes. Amén. Porque Dios bendice. Y luego dice el 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ellos se taparon los oídos, hermanos, porque Jehová había que Resuelto a hacerlos morir. Él los iba a matar, desgraciadamente. ¿Y por qué? Por rebeldes, por desconocimiento. Ellos, ¿qué dice la palabra de Dios y cómo empezó? Que ellos no conocían de Dios, ¿verdad? Que ellos no tenían conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué muchos allá afuera creen que porque nada más creen en Dios, pero no conocen de Dios, piensan que pueden ser salvos? No se equivoquen, esa es una mentira. Para que tú puedas ser salvo, tienes que ser obediente de las cosas de Dios. Tienes que hacer las cosas correctas de Dios y tienes que andar caminando derechito. No puedes andar revolcándote en el fango, no puedes andarte tirando en el lodo. Tú tienes que andar derechito, tienes que andar limpio, tienes que ser correcto, hermano. Porque Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Entonces yo les decía, pues sí, medio que lo reprendió. ¿Cómo le hablas tú a tus hijos cuando cometen una falta? A ver, alguien que me diga, pero rápidamente, tiene un minuto. ¿Cómo los corrige? Si los corrigen con fuerza, con garra, con valor o con cobardía. Ay, es que se vaya a enojar y ya no me va a dar mis centavos. Yo con un palo, pastor, no tengo vara, pero con un palo. Pero las chanclas. No, con un palo. ¿Saben cuánto la chancla, cuánto salvó de andar en los malos caminos? A muchos chamacos. Y corretiza que les daban, ¿eh? A mí no era mi mamá, porque mi madre, yo no la conocí, pero mi padre, y luego yo me le echaba a correr y me daba unas corretizas hasta el campo, y me daba vuelta, y mi papá también se regresaba, y ya después yo decía, no, ya mejor me dejo, si no me voy a ir peor, mejor de una vez que me De todas maneras sueño. le iba a tocar, ¿Mandé? de una vez, le iba a tocar mejor de una vez. Sí, pero y sí, mi papá, le agradezco que sí nos dejaba hasta marcada la vara, también mi papá, nos dejaba marcada el cinturón, de verdad, ya luego éramos 4 hermanos y ya luego nos bajamos el pantalón y mira, 1, 2, 3, bien marcados, por eso las mías se achataron, yo creo. Pero hermanos, es tremendo, de veras. Hay que usar la vara, la Biblia también nos avala que hay que usar la vara. Ya de aquí para adelante aprende, también es una enseñanza. A partir de hoy empieza a corregir a tus hijos. Pero ya les he dicho, para corregir a los hijos, tú tienes que corregirte primero. Tienes que andar a obediencia, pero nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde, porque a eso venimos a este lugar, hermanos, a aprender de Dios, y Dios nos quiere redarguir de su palabra, hermanos. Y dice el 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Pero Dios ya había decidido cortar el sacerdocio de sus manos. Imagínense, se tuvo que cortar el sacerdocio de las manos de Elí por causa de sus hijos. Cuando Dios les había prometido que de su descendencia siempre había sacerdotes, pero hicieron lo malo, hermanos. Y lo que hacían era horrible, era terrible, no podía pasar eso. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dice el 27, en el 27 dice, y vino un varón de Dios y le dijo a Elí, a ver, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, este era un profeta, sí era un verdadero profeta, era de esos profetas de antaño, no los profetas de hoy mentirosos, muchos son mentirosos. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre?
cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. El 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho, oigan esta palabra, yo había dicho, es tiempo pasado, él había prometido, él había dicho en el tiempo pasado. Por eso dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre, hermanos. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremendo, hermanos. Hermanos, díganme sinceramente, ¿hay alguien que aún aquí desprecia al Señor? No. ¿Alguien desprecia por ahí al Señor? No. ¿Sí? ¿O no? ¿Todos aman al Señor? Sí. Amén. ¿Todos Gloria a adoran Dios. la palabra? Amén. Amén. Eso. Es que si no amamos nosotros al Señor y lo despreciamos, entonces no lo estamos honrando. ¿Lo estamos qué? Deshonrando. Nunca menosprecien al Señor, hermanos. Nunca. Al Señor hay que amarlo, hay que honrarlo, hay que obedecerle. Y seremos bendecidos, hermanos. Qué tremendo, porque aquí va a cortar el lazo del sacerdocio, y ya no iba más la continuación, ya no iba a seguir esa continuación que venía del sacerdocio de Aarón. También hubo un sacerdote, Melquisedec, antes que ello, pero así de tremendo es también el Señor, hermano. Dios es bueno, pero dura cosas caer en las manos de Dios. Y por eso le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. De verdad, hermanos, tengamos cuidado de, ay, es que mi hijo, no, mejor hoy no voy a la iglesia, mejor le hago una comidita rica a mi hijo. Estás honrando más a tu hijo que a Dios. Sí, amén. Tú tienes que honrar más a Dios que a tu hijo, que a tu esposo, que a tu esposa, que a tus hermanos, que a tu familia. Primero honra a Dios y ya después dale amor a los demás. Amén. 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 El 30 dice, por tanto, ¿ya lo leímos? No. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Creo que ya lo habíamos leído. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en pocos. También, ¿quién desprecia al Señor? Tú, que te han hablado de Dios y no quieres nada con Dios. Tú, que cuando te hablan de Dios lo desprecias. Tú lo estás despreciando. Por lo tanto, no heredarás el reino de los cielos. Amén. Amén. Dice el 31, léalo toda la iglesia, por favor. Fuerte, que se oiga. He aquí, te quitaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya en tu casa. Amén. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Qué tremendo, hermano. Ahí tú decides si quieres honrar más a otras personas que a Dios, o quieres honrar a Dios, porque entonces vas a ser humillada o vas a ser humillado si tú no honras a Dios, y si tú honras más a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus hijas, antes que a Dios. Primero es Dios, hermanos. Oigan qué importancia. Primero es Dios, aún antes que tus padres. Amén. Amén. Y se oye brutal, una gente ignorante que no conoce de Dios dice, pero ¿cómo si mi papá? No, Señor, primero debemos honrar a Dios y luego a tus propios padres. Amén. Y si tú sabes honrar a Dios, tú vas a saber cómo honrar a tus padres. Si tú sabes amar a Dios,
Dios sabe que tú vas a poder amar a tu esposo y a tu esposa. Pero si tú no amas a Dios, si tú no honras a Dios, tampoco vas a honrar a nadie, hermano. Amén. Amén. Ten cuidado. Fíjense, buzos, caperuzos. El 33 dice, el varón de los tuyos que yo no corte de... Oiga qué tremendo, ¿eh? Después de que humilla a ese sacerdote, todavía le dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa, ¿qué dice? Morirán En la edad viril, es decir, jóvenes, Jóvenes. jovencitos. Por eso hay jóvenes que mueren, hermanos. ¿Por qué? Porque desprecian al Señor. Y el 34, léanlo toda la iglesia. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Fines. Ambos morirán en un día. ¿Qué le iba a pasar a los hijos de Elí? Van a morir en un día. En un solo día iban a morir. Ambos morirán en un día. Y dice el 35, y yo me suscitaré, o como quien dice, yo me buscaré un sacerdote fiel. ¿Cuántos sacerdotes fieles hay aquí? Levante la mano, mujeres u hombres. Amén. Amén, amén. Tenemos que ser así. Tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Quién es una persona fiel? Esta palabra fiel significa mucho. Significa que vas a estar apegado a Dios. Significa que Dios va a ser tu prioridad. Significa que Dios va a ser siempre el primer lugar en tu vida, en tu corazón. Pero tenemos que hacerlo. Ya no vamos a ser oidores y por acá no sale y acá o acá entra y acá sale. Tenemos que hacerlo, no seamos hipócritas, seamos sinceros con Dios, llevemos a cabo la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay que tener mucha sabiduría para ir comprendiendo también a los jóvenes, ir mirando que cómo van llevando su vida, si sí están amando a Dios, si sí lo están honrando. Y eso no te van a engañar, tú te vas a dar cuenta porque vas a ver, yo veo a mis hijas leer la Biblia. No sé en qué parte vas tú de tu Biblia por primera vez, Esmeralda. En Lucas. Va en Lucas, vienes desde Génesis, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender a ir leyendo. Esta Gema también tiene clases bíblicas los miércoles, ¿o qué día es? Sí, es los miércoles. Se conecta, gracias a Dios. Entonces, hay que buscar de Dios. Rubí también yo creo que se está preocupando, ¿verdad, hija? Hay que leer. ¿Para qué perder el tiempo en cosas mugrosas del teléfono que no edifican? Si vas a agarrar el teléfono, úsalo, pero para aprender la Biblia, úsalo para que puedas aprender más. Deja ya las novelas de viejas chismosas. Deja eso que no sirve, que no edifica, que no construye, que no educa. Buscar cosas de Dios. Noticias, sí, ok, ve un rato las noticias para saber cómo anda el mundo, para saber cómo anda tu ciudad, pero hermana y hermano, que no sea tu prioridad. Hoy mataron en Sinaloa, mataron en Ciudad de México, mataron en Naucalpan, mataron en Iztapalapa, en Ciudad, pura muerte. ¿De qué te estás llenando tu cabeza, hermano? De pura porquería. De pura cosa negativa, de muerte, de cosas feas. Mejor ve un programa de Dios y edifícate de verdad. Sí se puede. Sí, amén. Sí se puede. El hermano Manuel ha venido los sábados y me encuentra perdiendo el tiempo en algo que no. No, si no estoy trabajando en lo secular, yo estoy metido en lo de la palabra de Dios. Amén. Subo a mi recámara, yo buscar algo que me edifique, cristiano. Amén. Ahorita en Pero el la- 3:1 va a salir una de... Ay, ¿cómo se llama? Sí, bíblica. Los mandamientos de... Los 10 mandamientos, Sí. yo creo que Josué, porque ya terminó Moisés. Josué, Sí. esa lo ve también mi esposa y yo. Entonces, hermanos, hay que buscar Eso es, cosas, ver verlo. películas, qué ganas con películas. Y más si ya pasamos de 80 años como yo.
Hermanos, el poco o el mucho tiempo que Dios te deje, el tiempo que te dé de vida a Dios, aprovéchalo para buscar de Jehová tu Dios. Amén. Aprovecha tu tiempo, pero aprovéchalo bien, aprovéchalo haciendo cosas que te van a nutrir, cosas que te van a bendecir y una recompensa que vas a tener, que es la vida eterna. Amén. Y si tú buscas seguir viendo películas en Netflix y todo eso, y puras películas, y nunca veo, cuando veo que luego mis hijos están con una película, les digo, bueno, a lo mejor está bien, la están viendo, están jóvenes, pero terminando esa, buscan una película cristiana, porque hay películas cristianas. Sí. Entonces hay que enseñarles a nuestros hijos, amén. Amén. Y el 36 dice, y el que, ya para terminar, y el que hubiere todos juntos, y el que fuerte, que se oiga, y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, Te ruego que me eres alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hermanos, esos tremendos sacerdotes que venían de la descendencia de Aarón, iban a venir a postrarse delante de un sacerdote fiel, pero ya no de la descendencia de Aarón, ya no de los levitas a lo mejor, ya podría ser, nosotros ahora somos sacerdotes y no somos de la descendencia de Aarón, y todavía venían tan hambrientos después de tener la gloria, que tenían que decirle, dame un ministerio, déjame barrer el templo, aunque sea, déjame limpiar las sillas, para que me dé siquiera una comidita, un desayuno, casi como el hijo pródigo, casi como el hijo. Y hermanos, nosotros el ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio que tenemos, aún como ovejitas, ese ministerio, si tú no te portas bien, si no haces la voluntad de Dios, si tú andas caminando chueco, o andas caminando chueca, o andas haciendo pecados pensando que porque el pastor o los hermanos no te miran, pero hay un Dios que te mira. Amén. Hay un Dios al que no se le pasa nada. Entonces te puede quitar el ministerio, te puede alejar de Dios, te puede hacer que ya ni a la iglesia vengas, hermano. Y qué tremendo y qué feo es eso. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios en lo más que podamos. Y se los digo siendo una persona que está tratando de guardarla y ser obediente con Dios, porque ¿cómo se lo puedo decir si yo no lo hago? ¿Cómo se los puedo exigir si yo no lo predico? Yo no lo hago, yo no lo llevo a cabo. Para mandar, para rectificar, para exigir o para dar un consejo es porque tú lo llevas a cabo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que aprender de verdad a hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta, también platicábamos eso ayer, amor, nos cuesta un poco, sí, porque ya no podemos hacer todo, ya no podemos hacer las cosas cochinas del mundo, ya no podemos participar en esto, pero estar en Cristo es un sacrificio. O sea, algo, tenemos que despojarnos de aquello sucio, de aquello viejo, para honrar a Dios en una manera limpia, hermanos. Amén. Amén. Entonces, pues yo les pido que practiquemos esta palabra de Dios. Amén. Adelante, hermano Manuel, me despido de YouTube, que Dios les bendiga, de TikTok, de Facebook y de todos los canales que toquen. Aleluya.